Muy buenas tardes, profesora Zaide Dolores Barrientos Gómez, que nos imparte la materia de Historia Universal 2. Somos del Colegio de Bachilleres Plantel 02 Escuintla, Chiapas, del sexto semestre Grupo F del turno matutino. Mi equipo está conformado por Luis Alejandro Morales José, Jonathan David Reyes Italán, María José Espinosa Mina, Guadalupe Concepción Minachán y su servidor Jorge Valencia González. El tema por el cual daremos a conocer es colonialismo. El término colonialismo frecuentemente se emplea para identificar el fenómeno de expansión económica de las potencias industrializadas europeas y al mismo tiempo, históricamente, se han asociado con la influencia o dominación política económica de un territorio o país por parte de otro más poderoso. Asimismo, podemos definirlo como una doctrina basada en la dominación de un país por una minoría extranjera, técnicamente avanzada y con potente economía sobre la mayoría de la población nativa, que carece de tecnología y se concentra sus actividades en la economía agrícola de subsistencia. El colonialismo se caracteriza porque el país colonizador explota para su beneficio los recursos naturales y humanos de la nación colonizada. Este fenómeno produce mediante la ocupación física del territorio, imponiendo generalmente por la fuerza las leyes y la cultura del país dominante. El colonialismo emprendido por la Europa moderna comenzó en los siglos XV y XVI, cuando España y Portugal se expandieron por las costas del continente africano, por Asia y América. Durante dicho periodo, el ordenamiento del mundo giraba en torno de las disposiciones de la Iglesia Católica, la cual justificó la ocupación de grandes extensiones del planeta, parte de las potencias europeas, bajo el surgimiento de extender la fe cristiana. Asimismo, en aquel tiempo las economías se guiaban por la visión mercantilista y la forma de gobierno que estaba basada en monarquías absolutas. La gran demanda de productos europeos en las colonias asiáticas y americanas, principalmente, así como el desarrollo científico y tecnológico de las importantes concentraciones de grandes capitales, a la par de transformaciones políticas y económicas de la mitad del siglo XIX, propiciaron el surgimiento de la primera revolución industrial. Orígenes y objetivos del imperialismo. En 1902, el economista inglés John Hobson, en su obra Imperialismo, hizo un estudio y una severa crítica al sistema imperial británico. Hobson advirtió que el imperialismo fomentaba la guerra y el militarismo y resultaba enormemente lucrativo para los grupos financieros ingleses que estaban interesados en colocar sus capitales en otros países. Bueno, en sus orígenes tenemos que es la segunda revolución industrial de 1950 y 1914. La acumulación de capital, el crecimiento demográfico, los adelantos científicos y tecnológicos, la búsqueda de materias primas para la industria, el afán de encontrar nuevos mercados. Y como objetivos tenemos vender sus productos a los países dominados, enriquecerse, dominar a países no desarrollados, propiciar la dependencia de los países pobres y subdesarrollados. En económico tenemos el desarrollo del capitalismo y el liberalismo económico. En ideológico justificaron la ocupación de pueblos atrasados respaldados en planteamientos como la misión civilizadora, la religión y el pretexto de hacerlos partícipes de las ventajas del progreso. Y en político nacionalista, las potencias deseaban aumentar su poderío y exaltar la conciencia nacional mediante su prestigio internacional. Colonialismo e imperialismo en África. La formación de los grandes imperios coloniales del siglo XIX se inició en 1830 con la ocupación francesa de Argelia y el dominio inglés en India. Sin embargo, el periodo de mayor expansión comenzó en 1880 y propició que las potencias colonialistas celebraran en la Conferencia de Berlín 1884-1885, donde consolidó el reparto en la distribución de África. Las colonias africanas fueron explotadas en función de las necesidades de las metrópolis y su misión era abastecer de materias primas baratas a la industria europea. En muchos lugares se obligó a los pobladores a realizar trabajos forzados, también se les negaron sus derechos políticos y los brutales métodos de exterminio aplicados en dichos territorios originaron revueltas que fueron sofocadas de manera violenta por los colonialistas.
En ese contexto, la conquista militar de los territorios africanos fue relativamente fácil debido a la superioridad técnica de los colonialistas y como resultado de ello, a principios del siglo, las más importantes regiones proveedoras de recursos estaban bajo el absoluto control europeo. Expansionismo colonial en Asia. El proceso de la colonización en Asia fue distinto al de África, pues la explotación por parte de los países europeos comenzó en el siglo XVI, pero no fue hasta el siglo XX cuando Inglaterra alcanzó el control del comercio proveniente del Oriente Extremo. América, el expansionismo de Estados Unidos. El interés político de Estados Unidos por ampliar su esfera de dominio en el continente americano y reducir la de Europa se manifestó desde su independencia. Por ello fue estableciendo alianzas con cada uno de los países americanos, reconociéndolos primero cuando proclamaron su independencia.